Buenas noches, me llamo Pablo, y crecí en Oaxaca de Juárez, en una vecindad antigua del centro. Para quienes no sepan, una vecindad es un edificio con varios cuartos. Cada familia tiene el suyo, y todos compartimos el mismo pasillo largo que lleva hasta la salida. Ahí viví casi toda mi infancia y juventud. Y aunque guardo buenos recuerdos, también me quedó grabado un miedo que hasta hoy me cuesta explicar. La vecindad tenía un portón de hierro que daba directo a la calle. Adentro, el pasillo era angosto, apenas iluminado por un par de focos colgados. Las paredes estaban manchadas de humedad, y en temporada de lluvias, el agua corría como si fuera un arroyo. Los cuartos estaban uno frente al otro, con puertas de madera viejas que siempre rechinaban. A pesar de todo, era un lugar lleno de vida. Niños corriendo, señoras platicando, música de radios encendidos. Lo extraño comenzó cuando yo tenía unos 15 años. Una noche, ya casi para dormir, escuché pasos en el pasillo. No era raro, siempre había alguien que llegaba tarde del trabajo, pero esos pasos se sentían distintos, lentos, pesados, y lo peor, no se detenían nunca. Yo estaba acostado en mi cama, y los oía ir y venir frente a la puerta de mi cuarto. Como no podía dormir, me levanté, abrí la puerta, y el pasillo estaba vacío. Pensé que quizá alguien se había metido rápido a su cuarto, así que lo dejé pasar. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir. Y después, otra vez, y otra más, siempre lo mismo. Pasos lentos que recorrían el pasillo, aunque nadie aparecía. Lo platiqué con mi hermana, que dormía en la misma habitación, y me dijo que ella también los escuchaba. Nos asomábamos juntos, y nada, ni un alma. Una madrugada nos armamos de valor y nos quedamos con la puerta abierta para ver quién era, y lo que vimos nos heló la sangre. La luz del foco parpadeaba, y aunque el pasillo estaba vacío, las tablas del suelo crujían, como si alguien invisible caminara frente a nosotros. Con el tiempo, otros vecinos empezaron a admitir que lo mismo les pasaba. Una señora aseguraba que los pasos se detenían frente a su puerta, y que alguien intentaba girar la perilla. Otro vecino decía que veía una sombra cruzar de un cuarto a otro. Aun cuando todos ya estaban cerrados con candado, el ambiente se puso raro. Antes el pasillo era lugar de reunión. Los niños jugaban ahí hasta tarde, pero poco a poco empezamos a evitarlo. En cuanto oscurecía, cada quien se metía en su cuarto y cerraba la puerta con llave. Un día, el señor que vivía junto a nosotros se enfermó y falleció. Todos pensamos que, después de los rezos y el velorio en la misma vecindad, las cosas se calmarían, pero fue al revés. Las noches se volvieron insoportables. Los pasos ya no eran lentos, ahora eran rápidos, como si alguien corriera de un extremo a otro del pasillo. Los focos se apagaban de golpe y escuchábamos golpes en las puertas. Yo empecé a sentir un miedo que nunca había tenido. Dormía con la luz prendida, pero aún así despertaba sobresaltado con la sensación de que alguien estaba parado frente a mí. Varias veces vi la silueta de una persona reflejada en la ventana, como si alguien se asomara desde el pasillo, pero cuando revisaba no había nada. La situación llegó al límite una noche que nunca voy a olvidar. Me había quedado estudiando hasta tarde, y todos ya dormían. Como siempre, los pasos comenzaron, pero esta vez se detuvieron justo frente a nuestra puerta. Escuché que alguien respiraba del otro lado, lenta y profundamente. Me quedé congelado, sin atreverme a moverme. De repente, la perilla empezó a girar, no una, sino varias veces, como si intentaran abrir. Me levanté de un salto, sostuve la puerta con fuerza y grité que quién estaba ahí. El sonido se detuvo. Silencio total. Cuando por fin abrí la puerta, el pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de un foco al final. Avancé despacio, y sentí que el aire estaba helado. Lo peor fue que, al mirar hacia abajo, noté marcas húmedas de pies descalzos sobre el suelo. Las huellas avanzaban por el pasillo, y se detenían justo frente a nuestra puerta. Esa fue la última noche que aguantamos. A la semana siguiente, mi familia y yo nos mudamos a otra colonia. Dejamos la vecindad después de casi 20 años. Algunos vecinos hicieron lo mismo. La vida continuó, pero el recuerdo de ese pasillo nunca se me borró.
A veces paso por la calle donde estaba la vecindad. El portón sigue ahí, oxidado y cerrado con cadenas. Ya nadie vive dentro, pero cada vez que lo miro, me imagino esos pasos interminables, recorriendo una y otra vez ese corredor oscuro. Y pienso que tal vez nunca fue un vecino, ni alguien vivo, lo que caminaba ahí por las noches. Soy originario de un pueblo pequeño en Oaxaca, de esos que casi no aparecen en los mapas. Aquí la vida siempre ha sido tranquila, marcada por las estaciones, las lluvias y el pastoreo. Desde niño me acostumbré a subir con mis animales a los cerros, a pasar horas enteras caminando entre piedras y arbustos, escuchando nada más que el viento y las campanas de las ovejas. Nunca me dio miedo, porque crecí con eso. Pero todo cambió hace un par de años, cuando empezaron a escucharse los rezos en el monte. La primera vez me tocó estando solo. Había llevado a las cabras a un cerro que llamamos El Picacho, un lugar rocoso donde casi nadie va porque es más pesado el camino. Esa tarde estaba nublado y el aire se sentía frío, como si se adelantara la noche. Yo estaba sentado sobre una piedra, cuidando que los animales no se fueran lejos, cuando empecé a oír voces. No eran gritos ni pláticas normales, sino rezos. Al principio pensé que eran campesinos del otro lado del cerro, porque las palabras se escuchaban claras, repetitivas, como si un grupo rezara al mismo tiempo. Pero lo extraño es que no eran rezos en español. Alcancé a reconocer palabras en zapoteco, la lengua que hablaban mis abuelos. Yo entiendo poco, apenas algunas frases, pero lo suficiente para darme cuenta que eran oraciones antiguas, las mismas que mi abuela decía cuando pedía por la cosecha. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venían. A veces parecía que estaban cerca, a unos cuantos metros, y luego se escuchaban lejos, como si se movieran entre los árboles. Lo raro es que no veía a nadie. Subí un poco más, pensando que tal vez me encontraría con un grupo rezando en alguna fogata, pero no encontré nada. Los rezos seguían, fuertes, constantes, y mientras más los buscaba, menos lograba acercarme. Ese día regresé inquieto, aunque no pasó nada más. No le conté a nadie porque pensé que tal vez había sido mi imaginación, o eco de algún otro pueblo, pero pronto supe que no era el único. Unos pastores que también llevaban sus animales a los cerros empezaron a decir lo mismo, que en la noche, sobre todo cuando el cielo estaba nublado, se escuchaban rezos. Algunos aseguraban que las voces parecían rodearlos, que no venían de un solo lado, y todos coincidían en algo. Si tratabas de seguirlos, al día siguiente amanecías con marcas en el cuerpo. Yo no lo creí hasta que le pasó a un primo. Una noche, mientras cuidaba sus chivos, oyó los rezos cerca de una cañada. Con linterna en mano, bajó decidido a ver quiénes eran. Dijo que las voces se movían rápido, como si lo llamaran. Regresó al pueblo tarde, nervioso, jurando que nunca alcanzó a ver nada, solo sombras entre los árboles. Al amanecer, lo encontramos con los brazos llenos de marcas rojas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Tenía los dedos marcados en la piel, como si lo hubieran apretado con rabia. Desde entonces, ya nadie quiso reírse del asunto. Yo traté de no darle importancia, pero con el tiempo me tocó vivirlo otra vez. Estaba con otro compañero, Pascual, cuidando el ganado en una loma. Era casi medianoche cuando empezó el murmullo, suave, como si un grupo rezara despacio. Pascual me miró asustado y me dijo en voz baja: «Ya empezaron». Los rezos se hicieron más fuertes, tan claros que parecía que alguien estaba a unos pasos detrás de nosotros. Agarramos los machetes, aunque sabíamos que de nada servían, y miramos a todas partes. Nada, solo la oscuridad del monte y las cabras inquietas, moviéndose nerviosas. Lo peor fue cuando sentimos el aire helado. Era verano, pero de pronto el viento nos erizó la piel, y con ese frío vinieron los rezos, cada vez más rápidos, como si apuraran una plegaria. Pascual gritó que nos fuéramos, pero yo me quedé paralizado, con la sensación de que alguien estaba justo a mi lado. No lo vi, pero sentí claramente que alguien respiraba cerca. Esa noche, cuando regresé al pueblo, me dolía el cuello. Al revisarme frente a un espejo, descubrí marcas en forma de dedos, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Lo mismo en los brazos. No tenía explicación,
No había peleado con nadie, no me había golpeado en el camino. Eran huellas de manos que no deberían estar ahí. Desde entonces evito subir a los cerros de noche. Muchos del pueblo hacen lo mismo. Dicen que esos rezos pertenecen a los antiguos, a los que vivieron aquí antes que nosotros, y que siguen pidiendo lo suyo. Otros aseguran que es una advertencia, que si sigues las voces, te pierdes para siempre en el monte. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que cada vez que escucho el viento colarse entre los árboles y traer consigo murmullos, me entra un miedo que no se me quita, porque allá arriba, en los cerros de Oaxaca, no estás tan solo como parece. Me llamo Julián, y durante un tiempo trabajé en una bodega en la central de abasto de Oaxaca. Era un empleo sencillo: descargar camiones de madrugada, acomodar cajas de frutas y verduras, y preparar todo para que al amanecer llegaran los vendedores. El horario era pesado, pero pagaban mejor por la noche, y yo necesitaba el dinero. El lugar era enorme: pasillos de cemento, techos altos de lámina, montones de cajas de madera apiladas hasta casi tocar las lámparas. El silencio en la madrugada era engañoso. De vez en cuando se escuchaban ruidos de ratas corriendo, o el eco de algún camión que entraba. Yo estaba acostumbrado a todo eso, hasta que me tocó quedarme solo en un turno. Normalmente éramos 3, pero una noche mis compañeros faltaron, y el encargado me pidió que aguantara mientras llegaba otro apoyo. Al principio no me importó, pero conforme pasaban las horas empecé a sentir el peso del silencio. Eran casi las 3 de la mañana cuando ocurrió lo extraño. Yo estaba acomodando cajas de jitomates cuando escuché que alguien arrastraba un costal por el pasillo de atrás. Era un sonido claro, como un bulto raspando contra el suelo. Pensé que ya había llegado el apoyo, así que grité un «buenas» para avisar que no estaba solo. Nadie respondió. Seguí trabajando, pero el sonido volvió. Esta vez más fuerte, más cerca. Dejé las cajas y fui a revisar. Los pasillos estaban vacíos. No había costales tirados ni gente a la vista. Revisé la puerta de entrada. Seguía cerrada con candado, tal como la había dejado el encargado. Me regresé, tratando de no darle importancia. Pero cuando pasé junto a un montón de cajas, escuché un golpe seco, como si alguien desde dentro hubiera empujado. Las cajas se movieron apenas, lo suficiente para que me diera cuenta. Me quedé quieto, esperando a que alguna rata saliera corriendo, pero no pasó nada. El resto de la noche fue peor. Cada vez que intentaba trabajar, escuchaba pasos en los pasillos, golpes suaves en las cajas, o el sonido de algo pesado arrastrándose. Lo más raro era que siempre que iba a revisar, todo estaba intacto, no había nadie. Lo que me hizo perder la calma fue un detalle. En una de las cajas de madera vi huellas de manos marcadas en polvo, como si alguien las hubiera apoyado con fuerza. Pero esas huellas no eran recientes, estaban húmedas, como si algo mojado las hubiera dejado segundos antes. A esa hora ya no quería seguir. Encendí mi celular y puse música para distraerme, pero ni así. A las 4 de la mañana, mientras tomaba un descanso sentado sobre un costal, sentí que alguien me estaba observando. Al girar la cabeza, vi una silueta parada al fondo del pasillo. Alta, inmóvil, no alcancé a verle la cara porque la luz apenas la iluminaba, pero estaba ahí, como si me estuviera mirando. Me levanté de golpe y avancé unos pasos, pero la figura simplemente desapareció. No se fue corriendo ni se escondió, solo dejó de estar. El aire se volvió helado, y un olor raro, como a tierra húmeda, llenó el pasillo. Cuando por fin llegaron los demás trabajadores al amanecer, yo estaba pálido y con los nervios destrozados. No quise contarles lo que vi, pero uno de ellos, al verme callado, me dijo: «¿También escuchaste que jalan costales? Aquí siempre pasa». Ese día entendí que lo mío no fue imaginación. Algo raro hay en esa bodega, algo que camina de madrugada entre las cajas y que hace ruido como si trabajara junto a nosotros. Nunca más acepté quedarme solo en el turno. Soy Mariana, y crecí en una casa antigua en el centro de Oaxaca. Era de esas casas grandes, con patio al medio y varias recámaras alrededor. Vivíamos mis papás, mis hermanos y yo. La casa tenía su encanto.
pero también escondía rincones que daban miedo. El más extraño siempre fue una recámara que estaba al fondo, pegada al pasillo que conectaba con la cocina. Esa recámara nunca se usaba. Según mi mamá, antes había vivido ahí una tía lejana que falleció hacía muchos años, y después nadie quiso ocuparla. Siempre estaba cerrada con llave, y las ventanas tenían las cortinas corridas, así que era un espacio oscuro, como si el tiempo no pasara ahí dentro. De niños, mis hermanos y yo jugábamos en el patio, pero evitábamos acercarnos a esa puerta. No sabíamos por qué, simplemente nos incomodaba. Con el tiempo, la costumbre fue que nadie hablara del cuarto, se convirtió en parte de la casa. Pero como si no existiera, la primera vez que noté algo raro fue una noche en que me levanté al baño. Pasé por el pasillo y escuché claramente el sonido de alguien moviéndose dentro de esa recámara. No eran pasos fuertes, sino como si alguien arrastrara los pies. Me quedé helada frente a la puerta cerrada. Sabía que nadie dormía ahí. Corrí de regreso a mi cuarto y me tapé con las cobijas, sin atreverme a despertar a mis papás. Después de eso, empecé a fijarme más. A veces, cuando toda la familia estaba reunida en el comedor, escuchábamos un golpe leve en la pared, como si alguien empujara desde dentro. Mi papá siempre decía que eran ratas, pero yo no estaba tan segura. Un día mi curiosidad fue más fuerte y me acerqué. Pegué la oreja a la puerta y escuché algo que me quitó el sueño durante semanas. Alguien estaba respirando al otro lado. Era una respiración lenta, profunda, como de una persona dormida. Retrocedí de inmediato, con el corazón en la garganta. Pasaron los años y la recámara siguió igual, cerrada, en silencio, como si guardara un secreto. Pero había noches en que las cosas se intensificaban. Mi mamá contaba que mientras cocinaba, sentía que alguien la miraba desde el pasillo. Mi hermano menor decía que veía sombras pasar por debajo de la puerta. Yo no me animaba a hablar mucho del tema, pero lo sentía igual. Esa recámara estaba viva de alguna forma. Lo peor ocurrió un día de lluvia. Se fue la luz en toda la colonia, y la casa quedó a oscuras. Nos reunimos en la sala con velas, y mientras mi papá trataba de calmarnos, escuchamos un ruido fuerte. La puerta de la recámara del fondo golpeaba como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. Nadie se movió. Los golpes continuaron por varios minutos, hasta que de pronto se detuvieron. El silencio fue tan pesado que parecía que la casa misma estaba conteniendo la respiración. Después de eso, la puerta quedó quieta otra vez. Nunca supimos qué había ahí. La recámara siguió cerrada hasta que dejamos la casa y nos mudamos. A veces paso por esa calle y la veo desde afuera. La casa sigue en pie, con el mismo portón, el mismo patio, y seguramente, la misma recámara al fondo, esperando. Yo no sé si alguna vez me atrevería a entrar de nuevo, pero todavía sueño con esa puerta. Siempre cerrada, siempre con algo detrás, respirando. Soy Claudia, y vivo en una colonia tranquila de Oaxaca de Juárez. Trabajo en una tienda de conveniencia que cierra hasta tarde, así que todas las noches regreso caminando a casa cuando ya es prácticamente madrugada. Normalmente no me pasa nada. La calle está silenciosa. Algunas luces de faroles parpadean, y a veces solo me cruzo con algún vecino regresando del trabajo. Una noche, saliendo de la tienda, noté que la calle estaba más vacía de lo habitual. Apenas se escuchaba algún perro ladrando a lo lejos. Caminé rápido, como siempre hago, con la bolsa del trabajo colgando de mi hombro. Fue entonces que escuché unos pasos detrás de mí, pero nadie apareció cuando volteé. Me dije que eran otros peatones, o tal vez un gato corriendo, así que seguí. A los pocos metros, los pasos comenzaron a seguirme más de cerca. Intenté mantener la calma y apuré el paso, pero cada vez que volteaba, la calle seguía vacía. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nunca había sentido algo así, pero la sensación de que alguien me observaba era real y pesada. Seguí caminando, respirando hondo, pensando que pronto llegaría a mi casa y todo pasaría. Pero entonces escuché un susurro, apenas audible, que decía mi nombre. Me detuve, paralizada. Volteé despacio. No había nadie. Intenté convencerme de que me lo estaba imaginando,
que la soledad de la calle me jugaba una mala pasada. Los pasos y el susurro continuaron mientras avanzaba. Cada vez sentía que estaban más cerca, que alguien caminaba exactamente a mi ritmo. No había luces suficientes para ver bien, solo las farolas que iluminaban parches de la acera. Sentí que mi bolso se movía un poco, como si alguien lo tocara, y pegué un grito bajo. No hubo respuesta, solo silencio. Decidí salir de la calle principal y tomar un callejón que llegaba a la avenida de mi casa. Pensé que si alguien estaba siguiéndome, tal vez se perdería entre las sombras. Pero el callejón era más oscuro, y la sensación de ser observada se intensificó. Sentía pasos detrás de mí, aunque cada vez que volteaba, no había nadie. Un par de veces creí ver una figura borrosa al final del callejón. No estaba segura si era un vecino regresando de noche o algo más. El miedo me hizo correr. Cada vez que mis zapatillas golpeaban el cemento, el eco parecía multiplicarse y me seguía, como si alguien lo imitara. Al llegar a la avenida principal, sentí un alivio momentáneo. Más luces, más casas, más gente despierta, pero algo me detuvo. Cuando miré atrás, vi la sombra de alguien parado justo en el inicio del callejón. No avanzaba, solo estaba ahí, inmóvil. Quise gritar, pero no salió sonido. Finalmente giré y corrí hasta mi casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Me quedé varios minutos apoyada en la puerta, tratando de calmar la respiración. Todo parecía normal, pero un frío extraño me recorrió la espalda. Escuché un ruido leve afuera, como un roce contra la pared, y me convencí de que alguien había estado siguiéndome todo el tiempo. Esa noche no dormí. Cada sombra que se movía por la ventana me hacía saltar. Revisé mi teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. Me pregunté si había sido real o si mi mente me jugó una broma por estar cansada. Al día siguiente, decidí hablar con una vecina. Resultó que no era la única. Otras personas de la colonia habían notado figuras y pasos que aparecían en las calles desiertas de madrugada. Algunos decían que se trataba de gente sin hogar. Otros pensaban que eran simples sombras, pero todos coincidían en que había algo extraño en esa calle. Pasaron los días, y cada vez que regresaba sola del trabajo, sentía esa misma presencia. A veces lo notaba como un susurro detrás de mí, otras veces como un paso que nunca se adelantaba pero tampoco desaparecía. La sensación de ser observada nunca se quitó del todo. Una noche, mientras intentaba ignorar los ruidos, sentí que alguien me rozó la espalda. Salté y volteé, pero no había nadie. Lo peor es que sentí un frío intenso donde me había tocado. Desde entonces, nunca más caminé sola de madrugada por esa calle. Siempre voy acompañada o tomo un taxi. A veces pienso que fue alguien real, alguien que me quiso asustar, pero otras veces creo que fue algo más. La calle sigue igual, vacía y silenciosa en la madrugada, pero yo sé que, aunque no lo vea, hay alguien o algo que sigue allí, esperando el momento en que esté sola. Esa experiencia me enseñó que la ciudad puede ser tan peligrosa de noche como cualquier monte o bosque. No siempre es la gente la que da miedo. A veces, solo la sensación de que no estás solo, cuando realmente lo estás, es suficiente para que el miedo te acompañe toda la vida. Me llamo Samuel, y durante unos meses trabajé en una papelería que abría hasta tarde en el centro de Oaxaca. El trabajo era tranquilo: atender clientes, organizar estantes y facturar productos. Lo peor era el turno de noche, de 10 a 2, porque ya quedaba uno completamente solo en la tienda. Al principio no me importó, pero pronto entendí que había algo raro en esas horas. Una noche, ya casi al final de mi turno, revisaba cajas de papel y cuadernos cuando escuché un ruido extraño en la parte de atrás, donde estaba el depósito. Al principio pensé que era el gato del vecino que se colaba por alguna rendija, pero luego escuché pasos claros, lentos, acercándose. Me puse tenso. ¿Hola?, pregunté, con la voz más firme que pude, esperando que alguien respondiera. Silencio. Encendí la luz del depósito, y no había nadie. Todo estaba en su lugar. Las cajas apiladas como siempre. Respiré hondo, y traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero los ruidos continuaron. Cada vez que me acercaba a un estante,
Parecía que algo golpeaba suavemente los bordes de los muebles, como si alguien caminara entre ellos, y no eran ruidos secos, sino arrastrados, pausados, como si alguien avanzara muy lentamente, tomando su tiempo. Decidí llamar a mi jefe, pero no respondió. Era tarde, así que no había otra opción más que terminar el inventario y cerrar. Mientras lo hacía, noté que en la caja registradora aparecían movimientos raros. La pantalla se encendía sola, mostrando números y letras que no entendía. Intenté ignorarlo, pero una sensación de que no estaba solo me invadió. Era un miedo silencioso, frío, que se pegaba a la piel. En un momento, mientras acomodaba paquetes de hojas, escuché un suspiro detrás de mí. Salté, giré la cabeza, y no había nadie. El aire estaba quieto, las ventanas cerradas, la puerta principal con llave. Sin embargo, sentí que alguien había estado parado a centímetros, observándome. Decidí terminar rápido y encender las luces de la tienda. Mientras lo hacía, vi algo que me dejó sin aliento. Un reflejo en el vidrio del mostrador, como la sombra de alguien moviéndose entre los estantes. Pero no había nadie en la tienda. El corazón me latía fuerte. Me obligué a concentrarme en mi trabajo, pero el miedo ya estaba ahí, pegado a mí, respirando conmigo. Cuando el reloj marcó la 1:30, decidí que ya era suficiente. Guardé dinero, cerré la caja y me preparé para irme. Todo parecía normal, pero al pasar por el pasillo que llevaba al depósito, escuché un ruido distinto, un golpecito seco, rítmico, como si alguien tocara la madera de las cajas. Me detuve y miré hacia adentro. Nada, pero las cajas del suelo estaban ligeramente desplazadas, como si alguien hubiera intentado abrirlas. Un instante después, sentí un frío intenso detrás de mí, como un viento que no venía de ninguna parte. Me giré rápido, y la luz del fluorescente parpadeó. Durante un segundo, vi una figura oscura de pie junto a los estantes, alta y sin rasgos claros. Quise gritar, pero no salió sonido. La figura desapareció en cuanto la luz volvió a estabilizarse. Tomé mi mochila y salí corriendo. Cerré la puerta con llave y corrí hasta la calle iluminada. Las luces de los faroles me hicieron sentir un poco de alivio, pero el recuerdo de esa figura se quedó conmigo. Durante semanas después, cada vez que regresaba de noche al trabajo, sentía la misma presencia. Oía pasos detrás de mí, susurros incomprensibles y golpes leves en estantes que estaban vacíos. Finalmente renuncié. No podía seguir trabajando sola en esa tienda. Mis compañeros me preguntaron por qué, y yo solo dije que no me sentía cómoda. Nunca conté lo que realmente vi, porque nadie me hubiera creído. La papelería sigue ahí, abierta hasta tarde, pero yo nunca más regresé. Cada vez que paso frente al local, veo las luces encendidas y siento el mismo escalofrío. Sé que no fui imaginaciones mías. Algo o alguien camina entre los estantes en la noche, observando a quien se atreve a quedarse solo. Desde entonces aprendí que algunos lugares guardan memorias que no se ven, y que la soledad en ciertos espacios puede ser suficiente para que el miedo se vuelva real, palpable, imposible de ignorar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.